Hola, muy buenas tardes a todos, bienvenidos, bienvenidas. Un gusto, un placer realizar este vivo, otro martes más, junto a mi colega, mi amiga, consultora certificada en bioresistencia consciente, Juanita Acero. Ella es de Estados Unidos, en realidad es colombiana, residente en Estados Unidos. Bueno, ahora paseando por su ciudad natal, su país natal. Así que tuvimos estos inconvenientes para comenzar horario, pero acá estamos. Acá estamos para realizar este vivo. Por algo se está dando así. Seguramente tiene algo para mostrarnos a ambos. Y este tema tan particular que vamos a tratar hoy, en este mes de junio, el mes del padre, el mes de los padres y de esa función paterna, y de todos los padres que son mal vistos por nuestro clan, juzgados de cierta forma. Podemos ver cómo nos afectan en el día a día, en nuestra vida, en nuestra realidad y en nuestros síntomas. Y en la cantidad de síntomas que esto puede estar asociado. De lo importante que es, al ir finalizando los ciclos de consultas, ir a cada uno de ellos, de esta mirada a través de Reorixins, para comprenderlos, para dejar de juzgarlos, para ver por qué actuaron así. Siempre tiene un motivo todo tiene un origen, un lugar en nuestra historia larga donde se ancló esta distorsión y que hace que repitamos patrones que no nos dejan vivir una vida plena. Hola Juanita, ahí te voy a dar aceptar para comenzar. A ver si se da. Hola Arnaldo, ¿cómo Hola estás? Juanita, ¿Cómo va bien y vos. todo? Bien, Corriendo. bien. Qué bueno. Gracias por tu compromiso y por estar acá, Sí, por no, estos qué pena con transmisos. todos ustedes. Pasa que acá realmente, miren, de hecho salimos más temprano de lo normal cuando salimos en estos viajes y nos ha tomado 6 horas, un viaje que debería demorar alrededor de unas 3. Pero llegamos, Muy lo bien, muy logramos. bien. De eso se trata, hay que mostrarle al universo que no, que vamos a poder. Siempre hay que mostrarle eso. Claro que Muy sí, bien. aparte que, fíjate que tanto este tema de este vivo como el tema del vivo anterior, que es igual el padre, son temas Sí. que de forma indirecta Ujú. he estado yo trabajando en mi consulta personal. Entonces, obviamente hay un montón de cosas que apenas están empezando a salir a la luz, que se están removiendo, es un tema bastante importante para mí. Y bueno, creo que todas estas dificultades para iniciar a trabajar o hablar de este tema tienen su razón de ser. Claro que sí, todo tiene razón de ser. En nuestra realidad sabemos que nada es casual, nada Así es. está ahí al azar, porque sí, siempre tiene algo nuestro para mostrarnos, porque eso somos, creadores de nuestra realidad. Así Así que bueno, es. si querés, pues, empezamos a charlar un poco de este tema, de estos padres mal vistos, que Empecemos. vemos, Empecemos. que vemos en consulta, en varios síntomas. Claro que sí. Claro. Por supuesto que la invitación está para todos aquellos que están acá con nosotros compartiendo este espacio en este vivo para que empiecen a ponernos sus historias, tanto personales como las de casos de consulta que hayan visto, en los cuales haya una línea muy clara que ustedes vean que está relacionada con el padre mal visto, que me está generando esta sintomatología, ya sea física, económica, porque está muy relacionado con lo económico o emocional. Sí. O infertilidad también. Total. Acabo de suscribirme al módulo de infertilidad también. Muy bien, felicitaciones. Gracias. Motivado por todos estos códigos que se me fueron mostrando. Eh, tengo un consultante ¿cómo es? Por obesidad, sobrepeso, y, y consultando por este tema de pareja,
que no puede conseguir una pareja, que está relacionado, sabemos que comparte muchos conflictos, varios de ellos, pero bueno, el síntoma es otro. Y bueno, y ahí también se puede ver claramente cómo tiene acomodado su padre, y como todos tenemos acomodado a nuestro padre primero y después a los demás. Y bueno, así que eso fue una gran señal. Ya me vi el video de Pablo, inscríbanse, y bueno, dije, Total, esto yo es el venía, mensaje. Me está diciendo, anotate, anotate, porque lo vas a necesitar, porque ya te lo están pidiendo. claro, Así que sí, bueno, en el próximo ciclo de consultas, si no se desbloquea en este ciclo de consultas, porque también hay algo de eso en la obesidad, y bueno, así que lo voy a poder atender a él y a todos los que quieran, por pareja, infertilidad oculta, sexualidad y todos estos temas relacionados a la infertilidad o infertilidad oculta. súper bien. Yo venía viendo de a poquitos por la señal en la carretera, no se ve como tan fluido, pero estaba viendo el video que puso y este es un módulo que desde que se abrió el campus es uno de los cuales Claro, he querido hacer porque fue el tema que me trajo a la bioexistencia consciente, que es la infertilidad. claro que Entonces ahí sí. estaré contigo estudiando también un Muy poco bien. más de este tema y posiblemente vayamos a compartir con todos ustedes una vez hayamos hecho la certificación, porque es un tema fascinante. Sí, claro que sí. Y sabemos que está por detrás de todos, la mayoría de los síntomas, este tema porque somos biológicos, y el inconsciente gobierna a través de la biología. En el Así es. fondo, siempre es biológico. Así que, ¿Quieres contarnos un poquito acerca de este tema que comentaste, la obesidad? ¿Cómo que es de pronto lo que hayas podido ver o qué estás intuyendo hasta el momento en lo que hayas visto con relación al padre? con relación al padre, bien. El tema de sobrepeso, ya que estábamos a profundizar un poco sobre eso, los conflictos principales son la desprotección, el abandono, la inseguridad y muchos más. Sabemos que también hay más. Si también está asociada a una adicción, tiene otro formato también, porque puede haber adicción a ciertos alimentos que no puedo dejar, aunque sepan que me provocan sobrepeso. Y también hay otro formato que es el formato bulímico, que se da esa necesidad de saciar constantemente esta parte del cuerpo, pero que no es una bulimia propiamente dicha, en la cual vomito, sino que todo para adentro, y eso lógicamente, Como este, los atracones, los la atracones compulsión exactamente por son comer y eso. esa pulsión inconsciente de llenarme rápido, de comer rápido y de no masticar, de no hacer bien el proceso digestivo, bueno, y eso aparte de obesidad genera muchos síntomas en el tracto digestivo. Así que bueno, lo que pudimos observar por los juicios del consultante enseguida, viste que llenamos esa planillita, todos los consultores certificados, llenamos una planilla donde vamos preguntando un poquito, no mucho, para no cargarnos de esa información, desde el consciente, de la mente, que siempre sabemos que nos está protegiendo. Las relaciones con la familia, aparte de los síntomas físicos, más aparte de que va a trabajar, que va a profundizar y que viene a sanar, otros síntomas físicos que pueden estar relacionados también, seguro están relacionados, y de las relaciones. Y bueno, en esas relaciones cuando escuchamos el relato cortito también, para no ahondar mucho, se nota ahí los juicios que hay hacia papá, hacia mamá, hacia los hermanos, de diferentes relaciones, parejas, hijos, y bueno. Y ahí intuí un patrón de este juicio, un padre mal visto por violencia. Mm, claro. Entonces, bueno, ahí se ancló la desprotección. Claro, y como una de las formas que se ve, y me corregirás porque digamos yo no tengo experiencia con estos casos, pero de lo que hemos estudiado, es que Ujú. también la grasa se empieza a acumular
como un mecanismo de protección frente al entorno, ¿no? Entonces, si tenemos una persona violenta en el territorio, es posible que este síntoma se termine manifestando para proteger a la persona. Recordemos que nuestra biología siempre está tratando de compensar un hecho antibiológico, un dolor, y le da la solución de la mejor manera que entiende hacer. Exacto, un escudo protector, me protejo de esta manera del agresor. Y bueno, esa es la forma que tiene el inconsciente de protegernos. También de esto que también está virado un poquito relacionado con histaminosis, porque papá es abusivo, violento verbal y todos estos tipos de violencia, no hace falta que sea físico, que también hay un poco de violencia física. Está esta mirada del abandono materno, que no haces nada para protegerme. No me sacas de acá, o sea, sos cómplice de este agresor. Y eso en el niño, en la etapa de niño, es muy fuerte. Después de adulto no tenemos esa dimensión o lo naturalizamos, pero es impresionante cómo impacta en la psiquis del niño y cómo después comienza a crear esa realidad que sabemos que viene de la panza de mamá y que viene de transgeneracional. Sí, más allá de eso, que es como la profundidad que se le termina dando a través de la bioexistencia, cuando podemos pasar por esos procesos, creo que una de las formas más fáciles de ver un síntoma en el universo de la persona es si empezamos a visualizar el niño que está de pie mirando la relación entre papá y mamá y los diferentes conflictos que se terminan generando a través de esto. Y lo vamos a ver en la primera etapa, que es cuando el niño va a descargar y nos va a contar qué estaba pasando. Pero siempre hay un niño ahí que se queda en una etapa infantil viendo cómo se manejan estas dinámicas en su entorno. Entonces eso nos da una idea más clara de qué buscar después también. Exacto. Bueno, en esta etapa estamos en la primera etapa del ciclo de consultas, líneas de tiempos, muy buenas descargas hacia papá, expresándole todo eso que no se había podido, también mucha mamá, obviamente también. Y en reprogramación de útero comprendemos que la mirada no es, ese juicio hacia papá no es neutral, viene de mamá. Viene de mamá, Instancia, claro. Y bueno, hasta esa parte llegamos y falta ahora ir a comprenderlo, papá. Y ahí es cuando esta parte que queremos ver hoy, comprender a esos mal vistos del clan. ¿Qué motivos tienen para ser así? Y verlo desde ese papá o de esos abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, desde él, desde esa mirada, desde el adulto, y ir haciendo también una línea de tiempo con ese ancestro. Siempre vamos a llegar a ese niño que también fue creando su realidad, fue haciendo sus capitas, tanto para aislarse o fue expresando esa bronca, esa ira, y que lo transformó en un padre violento. Se colgó un poquito, yo lo veo bien. Yo también. ¿Nos pueden decir las otras personas que están viendo si nos ven bien? O si es un código de Marita que estamos hablando activarse, claro, de papás de los juicios hacia los padres. Y perfecto que estés aquí también oyéndonos, porque claro, ahí vamos a tener un poco de interferencias dependiendo de lo que estemos hablando, si nos está tocando a nivel personal. Sí, se ve bien, claro, muy bien, se ven perfecto, muy bien. Gracias, gracias. Bueno, como decía, en otros síntomas que he trabajado, he sanado un síntoma muy hermoso hace un par de años ya, en un ciclo de varias consultas, cuando todavía no se utilizaba este formato, recién se estaba empezando a usar de ciclos largos, de etapas de releasing, varias releasing. Primero, obviamente, no tantas varias líneas de tiempo y todo esto que hacemos ahora, pero sí releasings, porque había que comprender a todos esos ancestros. Entonces, estuvo muy bueno. El síntoma era prurito generalizado en todo el cuerpo,
una paciente mujer, femenina, que ahora es consultora, agradecida en este camino y bueno, por sanar sus síntomas. Y bueno, el Y conflicto de en términos comunes, para las personas que están viendo de pronto sí, no saben qué es prurito, ¿puedes explicar un poco qué es? una erupción en la piel, en todo el cuerpo. No era una zona para decir, bueno, tenés una alergia en esta zona del cuerpo, está relacionado más por simbología, por órgano o parte del cuerpo, a quién puede estar relacionado. Por ejemplo, si fuera solamente en las manos al padre, si Sí, fuera en la planta de los pies o a los la pies a la madre, o las piernas, si fuera en la zona sexual, síntomas de sexualidad, de contactos sexuales podrían ser. Bueno, el tema de que era todo el cuerpo, un ronchón así en la espalda, fuego, y calor, que mucho dolor, genera como esa sensación de querer rascarse incomodidad, ¿sí? de rascarse, lastimarse, y sabemos que cuando la piel rompe sus capas es porque quiere más contacto. Sí, Entonces estamos hablando de un conflicto de contacto y separación, un conflicto doble, como la psoriasis, por sí. ejemplo, que también está relacionada al padre. Y también lo principal, que era lo que más nos orientaba hacia eso, más allá de que ya era evidente la separación y el abandono paterno, era que tenía alopecia en ciertas zonas del cuero cabelludo. La alopecia es pérdida del cabello y en manchones muy grandes, en porciones muy grandes de cuero cabelludo, también con enrojecimiento, mucho dolor porque tenía muchas uñas muy largas, esta mujer Claro. era muy característico de ella, y se lastimaba y bueno, también se le caía de a pechones, de a pedazos de cabello, tenía que acomodarse para disimular eso porque obviamente le causaba conflicto de imagen y eso. Claro. Y bueno, en su línea de tiempo pudimos ver esta separación a sus 4 añitos, 3 añitos con su papá. Muy fuerte esa escena y de ahí no tener más contacto con papá, para nada. Solamente el reconocimiento a través del apellido y nada más. Papá Nunca se más. va, Sí, abandona la familia. sí. En una noche, recuerdo la escena porque yo tengo mucha memoria visual y siempre, Sí, como que te con los metes ojos abiertos en yo el veo la escena en mi cabeza viaje. porque no puede no estar relacionada conmigo, ¿no? Sí, Y de una cena de noche, peleando con la mamá, esta niñita de 3 añitos, tomada de la mano con la mamá, queriendo seguir con el padre también, ¿no? Porque no. Y bueno, y todo eso que se ancla en ese momento en la psiquis del niño, que justamente lo que hablamos el otro día en el PAC, que también es un programante de economía escasa, ¿no? O de mucho sacrificio para lograr una buena economía y nunca estar en paz, es esta separación abrupta de papá con papá y querer irme con él y por qué se va y por qué no estar juntos y no poder compartir, por qué no me vio más, por qué me desprecia, por qué no me quiere. claro. Porque eso es lo que sentimos cuando somos niños, no Sí, comprendemos, el niño solamente, no entiende. claro, nos juzga y solamente es lo que ves y lo que sentís. Y bueno, cuando comenzamos a comprender la historia de mamá, obviamente también había sido golpeada por papá, mucha violencia física. Claro, Entonces, qué mejor que para la descendencia alejarte de papá. Más allá claro, de que vaya a ser violento o no, y tenga las mismas características, los mismos códigos, no. El inconsciente no te va a permitir repetir esa historia si causa casi muerte, si causa ese dolor tan profundo como es la violencia física, separación, listo, solucionado. Vamos a reparar por otro lado, la familia se va a expandir por otro lado, no hay problema. A vos te separamos de papá porque corremos ese riesgo y no nos podemos permitir. Y después fuimos a comprender a papá. Y también vimos eso. Exactamente lo mismo, violencia. mm,
Entonces, ahí comprendimos este ciclo que también, no me acuerdo que en Congreso se charló este tema que descubrieron Pablo y Lucrecia de violencia y abandono, donde Ok. en una generación hubo violencia, Y ese en la niño siguiente va a no. abandonar o no va a tener pareja directamente para no generar esta violencia hacia el niño y llegar a la muerte, porque la historia real podemos encontrarla más arriba. Claro, y si ustedes se fijan, no es como que se tranque la evolución del linaje. ¿Por qué? Porque ya se generó un hijo, pero Ujú. para mantener ese hijo a salvo, el padre tiene que desaparecer del escenario porque más arriba era violento. Entonces se Ujú. terminan generando las condiciones para que ese padre se vaya, ya sea porque la misma madre le exige o porque el padre un día siente el impulso y se va. Y ese impulso realmente viene de todas estas memorias, de todos estos códigos que están ahí que le dicen este amor biológico, que es el de tratar de mantener nuestra descendencia a salvo, te dicta que te tienes que ir de acá. Exacto, tal cual. Qué Qué interesante. maravilloso que es esto cuando los comprendemos. María Mercedes y Marita, buenas tardes, qué gusto Buenas tenerlas por tardes acá. a Qué rico, ambas. estábamos hablando de que sería súper chévere si ustedes tienen historias en relación al padre mal visto y las quieren compartir con nosotros, nosotros felices de nutrir este espacio, siempre nos gusta poder interactuar con ustedes y hablar con ustedes de estos temas. Bueno, yo tengo un caso que era un caso que aparentemente venía por el lado de mamá, pero el que causaba la separación entre mamá e hijo era papá. Tengo varios casos porque es mi universo, o sea, es el síntoma que ya trabajé a través de la epilepsia, entonces me vienen en forma de cálculos renales, de economía, bueno, ¿no? Y son como diferentes caras del mismo síntoma. Entonces fue uno de los primeros que atendí hace un par de años, que venía por cálculos renales. Y la historia de cálculos renales, o lo que nos dicen los cálculos renales, es que hay falta de liquidez económica, o sea, se puede ver también por temas de economía, pero la liquidez o el líquido también nos está representando a la madre y las emociones. Y lo que terminamos viendo en este caso eran historias de madres que se tenían que ir a trabajar y los hijos se quedaban a cargo de las abuelas no tenían amor para darle a estos nietos, y por lo general estaba mediado por quién, por los padres, y estos eran padres que, bueno, no, primero, el caso de esta persona, su padre fallece cuando ella tiene un mes de nacida, Claro. y luego cuando vamos a ver más arriba, lo que encontramos es que los hombres del clan bebían, entonces por ahí también se me iba el líquido, ¿no? Se me va la plata comprando alcohol, se va esa liquidez también, y esto es lo que me termina generando que esta madre tenga que salir a trabajar y los hijos Claro. perdían el crecer en ese contacto con la madre. Entonces el alcohol mediaba mucho en esto y los hombres violentos, y es una historia en la que también habían muchos abusos físicos, sexuales. Entonces esta persona no, o sea, creció sin padre, ¿por qué? Por lo mismo que hablamos, la biología es súper sabia, dice, bueno, hasta aquí, ya no vamos a tener un hombre en este linaje, ¿por qué? Porque nos abusan a los niños, les pegan, los violentan, no puede ser. Y esa Qué historia maravilloso termina, perdón. dime, sí, no, Por el lo que comentario, alcanzamos a llegar a ver, por el comentario de esta interacción que tenemos acá, habla justamente de esto, sí. de las dos historias, de la mía y de la que estás contando vos ahora. Uf, esa historia de Arnaldo es la de mi ex esposo y en mi caso un padre alcohólico que me daba vergüenza, mucha vergüenza, claro, totalmente ahí está, súper relacionada también. Esta historia, la que les acabo de contar, nos termina llevando al abuelo, el que, digamos, el que divide de esta forma el dinero en la familia, y es que los hijos son los únicos que se pueden hacer cargo del dinero y las mujeres no, tienen que estar en la casa y depender de lo que les den los otros hombres o irse a trabajar. Y no alcanzamos a llegar hasta la infancia de ese abuelo, pero lo que sí alcanzamos a ver era este remordimiento súper grande por el abuso hacia sus hijas. Mm, Y ya la persona después no volvió a sesiones, pero habría sido bien interesante ir a ver esa infancia de ese abuelo, mm. porque el abuelo en ese punto sí estaba, eh, se Seguramente lo más sentía eso. probable es que ese abuelo haya tenido o violencia de la mamá o abandono de la mamá. Entonces ¿Sí? lo repara
ofreciéndoselo a las hijas, por ser mujeres. Eso es lo que vi ahora en nuestra consulta. Sí. Qué fuerte esto, ¿no? Y claro, cómo Y repetimos. no, eh, perdón, porque es que lo que me acabas de decir es súper real, porque es mi caso, mi historia claro, de mi epilepsia. Un mm, papá, perdóname te interrumpí, pero para que no se me vaya la idea después, es un papá violento, esto yo ya lo había contado en otro vivo, que es el que termina generando la separación abrupta entre madre e hija al abusar de la hija, generando celos de la madre, que termina claro, generando la muerte de la hija, mm, a la cual le sacan la hija, porque está embarazada, bueno, eso es un tema largo, pero este padre que ejercía muchísimo la violencia porque hacía parte de grupos violentos de la región ujú, y que se había raptado a su pareja, ha sufrido del abandono de su propia madre. Su madre se va. ¿Por qué? Porque su pareja era violenta. claro, Y este padre, luego de que esta señora se va, se vuelve alcohólico y abusa de este hijo que termina generando todo eso. mm, A su vez, este mismo padre que abusaba de la señora que hace que se vaya, creo que estoy siendo un poco confusa, pero si lo estoy, me dicen, me paran y les pongo nombres como para organizar la historia. no va bien, Había va perdido bien. a sus padres en un incendio y terminó siendo criado por personas que se apropian de su tierra, es decir, le quitan el Mm, territorio, pero lo crían como si fuera un capataz, es decir, como un trabajador. Entonces él se queda sin madre, sin padre y sin sin tierra. Y de ahí territorio, claro. Pierde se todo. desencadenan todos estos hechos de violencia que van atormentando, digamos, a las siguientes generaciones. Claro, Pero esa es como la historia del niño solo, el niño herido, el niño sin papás, que mm, termina buscando compensar eh, a través de sus propios actos de manera inconsciente. claro, exactamente. Y cuando estamos relacionados con uno de esos ancestros mal vistos, sea por alcohólico, infiel, abusador, golpeador, más abajo, claro, el inconsciente no se le escapa nada, saca sus conclusiones rápidamente y por sí no por ya, o lo muestra nuevamente, mira, acá está de vuelta este ancestro, ahora es hora de que lo incorporen al clan y vuelve a repetir para que lo vean, o bien directamente lo corre, lo aísla y Sí. para que no repita todo lo que repitió este ancestro y sea mal visto. Entonces ahí ese puede ser un posible consultante que venga por no tengo economía, y pero sos representante de aquel ancestro que tenía muy buena economía, era muy buen proveedor, era generador de dinero, pero era violento con la mujer, era infiel, y ese juicio todo el clan lo sabe, todo lo vio y todo lo juzgan. Y tratando de pertenecer a la manada, una forma, si te es capaz de conectarte las piernas, esto suena muy fuerte para que no te vayas del clan, Ujú. y te desconecta un brazo para que no cometas un Un golpe, asesinato, para que no un levantes la golpe, mano en contra claro, de tu pareja o de tus hijos. o un suicidio propio si También. somos yacente de una persona que lo hizo, no importa el motivo, no importa nada, te desconecto. También esto, la economía, te desconecto la pareja, te hago sentir alergia a esto, te hago sentir alergia a lo otro. Así que Sí. es alucinante esto. Comprenderlo y verlo cómo se destraba. En este caso que te cuento de prurito generalizado, me envió las imágenes, las compartí en el grupo porque me autorizó. En esa época era el grupo de Facebook todavía. Mm. eh, y fue hermoso para mí, obviamente, porque para colmo el papá se llamaba Arnaldo, Oh, que no bueno, somos muchos mira. en el planeta. Así que fue alucinante. Fue alucinante haber sanado a ese padre en realidad, porque es lo que yo siento que sanamos a ese mal visto. Sí. Esos mal vistos son sanadores de universos. Mm. Así es. Tienen, tienen una fuerza impresionante en Ujú, nosotros. Y, y es bien importante profundizar
en estos dolores que tenemos para poder ir a mirar desde dónde se originan y ser conscientes de cómo estamos actuando, cómo estamos tratando de reparar este mal visto en nuestras vidas y cómo de pronto esto, que es un pulso inconsciente, puede estar perjudicándonos, no desde la parte del inconsciente biológico, pero desde nuestros propios, no sé, deseos, por ejemplo, profesionales o económicos, y cómo nos puede estar autosaboteando un poco este inconsciente, pero que en realidad está tratando de mantenernos dentro de la manada y asegurar nuestra supervivencia. Exacto. En otro caso de economía, que te comenté más o menos por privado el otro día, cuando se nos ocurrió mostrar esta parte del proceso de consultas y de comprender y lo bien que nos hace, cómo nos alinea, sana el síntoma o lo mejora muchísimo. Sí. Que a eso venimos, ¿no? A comprender, no a justificar, sino a comprender y a liberarlos a ellos también, porque por algo llegaron a nadie quiere ser mal visto. Claro. Es mejor no ser juzgado ni tener que demostrar mi inocencia en un juicio, ¿verdad? ¿Quién quiere ser juzgado? Nadie. Y sabemos que esas son pulsiones a veces de décimas de segundos del inconsciente y después te arrepentís, pero ya está, ya lo hiciste y ya quedó anotado en la historia familiar. Este ancestro, este papá, infiel, este otro papá, abusador, este otro papá, alcohólico, este otro papá, jugador, autoritario, violento. O todo lo contrario, ¿no? Este papá desvalorizado, no pone límites, ¿no? Porque todo se trata de conservar el eje, de conservar la neutralidad, porque hace falta esa autoridad, porque es el que me va a mostrar a mi niño y a mi niña, no hace falta ser varón o mujer, todos tenemos esa polaridad femenina y masculina que nos muestran nuestros padres, que le damos, ¿no? Que están en nuestros genes. Y viendo en este ciclo de consultas por economía, que ya comenzamos por Relixins, alucinante también una empresaria, una emprendedora maravillosa que lleva adelante una empresa, y bueno, esto también se ve mucho que en la actualidad de hace varios años ya la mujer viene ganándose su lugar en ese ámbito y demostrando que sabe llevar muchas veces mucho mejor el emprendimiento y las finanzas y la administración que los varones, porque ese también es un don natural que aprendieron a través de la evolución, de arreglarse con lo que el proveedor, el cazador trae y repartirlo. No sé, le das una manzana y un paquete de harina y una cebolla y te hace un menú. Y lo distribuye entre todos sus hijos, una mujer. Y eso es propiamente femenino. Y por eso esa parte motiva mucho y hace hacer a la mujer una emprendedora nata ya, pero necesita esta parte masculina para también salir al mundo, a mostrarse sin vergüenza, con naturalidad, con presencia, con autoridad, porque también esa parte es muy valiosa en los proyectos independientes, ¿verdad? Claro. Fíjate, esto que me dices me resuena mucho. Creo que lo comentamos en el vivo pasado, que era lo que yo les decía, que es la forma en la que me ha costado mi trabajo acomodar un poco esta parte de salir al mundo y de pronto enfrentarme a situaciones adultas. Y ha sido bien interesante porque esto nos muestra lo importante que es tener en equilibrio esta polaridad masculina y esta polaridad más femenina, porque ¿qué pasa? Después de esto que les conté yo cuando salí a la universidad, entré a estudiar una profesión que es principalmente guiada por el masculino, o lo que se ve aparentemente, que es como chef de cocina.
Entonces aquí me tocaba polarizarme completamente a ese masculino y nunca lograba encontrar el equilibrio porque por supuesto como no lo tenía bien integrado en mí, me iba hacia el otro extremo. Entonces Claro. me tocaba dirigir equipos de, no sé, 20, 30, en algunos casos 70 personas y estaba muy desequilibrada en eso. No lo había podido integrar en mí. Y creo que entre más profundizamos en nosotros y empezamos a conocer estos detallitos de los que estamos hablando acá, de bueno, es que, ¿qué pasa? Aquí de pronto hubo un exceso y hubo una falta. En la medida en la que vas entendiendo las historias, las vas comprendiendo, ellas empiezan, o sea, estas polaridades empiezan a acomodarse también de una manera más natural a que tú te fuerces a tratar de acomodarlas, porque nunca vas a poder forzar un proceso de esto, siempre va a ser a través de la conciencia y la introspección. Claro, vos fíjate que es una profesión 100% materna, cocinar, hacer la Materna, comida, pero el pero en dirigir dirigir cocinas te es otra pasa a ser cosa. masculino porque tenés que dirigir a muchas personas y tener autoridad para dar las órdenes y para que sean cumplidas y todo eso. Sí. Es maravilloso cómo ya no existe más a un empleo o una profesión 100% masculina o 100% femenina. Y eso está Así muy es. bueno, integrar las dos polaridades que todos tenemos, es maravilloso. Justamente yo me dedicaba a una profesión 100% femenina, Ujú. y desvalorizada porque arrancó en sus comienzos sin paga, realizada por monjas, como la enfermería, Sí. o prostitutas que se refugiaban en los conventos, Ujú. o mujeres que no tenían eh, ningún resguardo de ningún tipo, iban a vivir ahí a los conventos y comenzaban a atender a los heridos de la guerra o a los enfermos, así comenzó la enfermería. Y bueno, vos fíjate que ahora, en la actualidad, se valora más al enfermero varón por esta parte masculina que es bien, es un poco cruel, si se puede decir esa palabra, porque tiene más fácil acceso primero por la fuerza, para movilizar los pacientes y todo eso, y por otro lado, porque vos fíjate, esto me quedó es muy fuerte, ¿no? Aceptarlo. Ujú. El hombre no queda embarazado. En Imagínate. cuanto a los empleos, yo creo que en la mayoría de los empleos una de las trabas de la mujer puede ser esa también, que cuando hay que dar esas licencias largas que en muchos países están contempladas y hay que pagar el sueldo igual y mantener esa madre y hasta varios meses, la lactancia también hay que respetar y todo eso, es cuando no puede ir a trabajar, al menos a un área de salud. Sí, Está en contacto con virus y bacterias, y tiene ese riesgo de contagiarse y contagiar al feto, ¿no? Entonces, claro. hay que darle sí o sí esta licencia larga que al varón no se le da. Pues fíjate, hasta eso se Hasta polarizó eso por ese está, lado. sí, Que obviamente de el la varón influencia. no tiene ese 100% ese carisma maternal, ¿no? Pero igual no se tiene tanto en cuenta eso, sino la otra parte. Claro. Bueno, retomando el caso de esta consultante, su empresa es bien masculina, o fíjate que se dedica a la construcción Ujú. de casas, de viviendas. Obviamente las dirige, da un curso, ella se especializó en una técnica muy especial de construcción, de bioconstrucción, algo que es milenario, pero se reactivó de nuevo y totalmente modificado. La verdad que a mí también me apasiona eso. Y claro, no puede llevar a cabo esa empresa, no crece, no la puede hacer crecer y generar abundancia con esa empresa. Siempre tiene muchos vaivenes, ¿no? Y su juicio era hacia el papá, más que a la mamá. Eh, un padre con alcoholismo, eh, adolescente en su forma de ser, no maduro. Sí, Obviamente no crece, no no crece, mi empresa no crece. crece.
y bueno, y más en Proyecto y Sentido, en Reprogramación de Útero podemos ver todo ese tema de los proyectos, los embarazos que no fueron, que no crecieron, o que si crecieron fallecieron enseguida ahí cerca del parto, mejor no crecer. Bueno, todas esas cuestiones salieron maravillosas. Le fue cambiando muchísimo, el síntoma ya le está cambiando muchísimo. Las muñecas le dolían mucho. No tenía un Claro. diagnóstico médico, pero le dolían muchísimo, se le acalambraban las manos y las muñecas. Entonces Sí. iba para el lado paterno, entonces comenzó por papá. Por más que mamá haya tenido abortos Sí. y estas cuestiones muy fuertes, comienzo por papá. Y fue la primera vez, claro, que todas sus líneas de tiempo también, muchas descargas hacia papá, no me diste la casa, me la tuve que hacer yo, porque ella comienza con su propio proyecto de casa y de ahí crea su empresa. Una vez que construye su casa, le agarra la mano, ve que es fácil, que le encanta, le apasiona, y bueno, comienza a difundir esa forma de construir viviendas y hacer una empresa de eso, que es maravilloso porque aparte vivís de lo que te apasiona hacer. Claro. Y bueno, cuando hicimos este Rorixins en papá, nunca había visto que papá era violentado por la abuela paterna. No lo sabía desde el consciente. Okay. Entonces papá era abandónico, papá se alcoholizaba, no quería estar en casa, mala relación con mamá, siempre. Sí. Y ella está relacionada con esta abuela paterna y con papá también, es todos en esta historia. Claro. Entonces, cuando lo comprendió fue muy fuerte porque también comprendió su historia hacia por qué mamá se alejaba también, porque también pasó, tiene ese programa de falta de contacto con mamá. Si bien hubo un abandono, pero no hubo contacto con mamá. Claro, papá tuvo contacto además con mamá. Claro, Sí, claro. Y es esa, a veces existen este tipo de compensaciones cuando se tiene una pareja que es muy agresiva, muy violenta, entonces el mecanismo de protección de mamá también es tomar un segundo plano y aislarse mentalmente de la situación y del entorno y lo que está pasando. Entonces este niño que les estaba diciendo al comienzo, que siempre está mirando estas dinámicas que hay en su niñez frente a papá, frente a mamá, se siente absolutamente solo. claro. Porque por un lado tiene un papá que ejerce violencia hacia él, por el otro lado mamá no está, que era lo que estabas diciendo tú al comienzo. Esta Mamá no está para defenderlo. mamá, al tener un marido aniñado, por así decirlo, no proveedor, no trabajador, no proveedor, no protector, ella se polarizó masculino y era la que sostenía la casa. Este no estaba, no cumplía su rol materno. Fue criada desde el año de vida por una nana, una niñera, nana como le dicen ustedes, no sé cómo le dicen ustedes allá, Sí. muy pobre, que nunca tuvo casa propia. Mira esto. Y qué interesante, es una de las cosas que nosotros vemos y que hacemos durante el proceso de consulta, es una línea de tiempo pequeña que se llama los 4 primeros Ahí lo pasos, vimos, en los ahí lo vimos. cuales, claro, miramos todo de lo que se alimenta el niño durante los primeros 4 años de vida, pero ojo, porque es en relación a la persona que te está alimentando. ¿A quién Entonces, estaba si haciendo la la persona, casa? claro, ¿Entendés? ¿A quién estaba haciendo esta casa? Y que si la dé el persona, dinero para uno de los motivos para adoptar un niño. totalmente. Y lo Me estamos dice Vela, encontrando. hola, soy mamá de bebés de 2 y 3 añitos y perdí el 6 de enero un bebé de 36 semanas. Mm, Hola, Vela. Gracias por bueno, Bela, compartir esto con nosotros. Te, te gracias. acompañamos de corazón. Mm. Ujú. Muy buena para ir a comprender esa historia. Sí, Cuando estés estos dolores decidida, de la pérdida de un bebé. mm, es súper Mm, importante comprenderlo. Claro, porque un bebé no se va Mm, de tu vida si no existe algo
le indique que es mejor no llegar a término, y esto es algo que viene a contarte una historia muy, muy poderosa. Y si sientes que de pronto ha pasado el suficiente tiempo de duelo, una de las cosas que puedes hacer es ir a mirar qué pasa, porque este bebé decidió irse en estos momentos. Tal cual. Tal cual, porque esto, sabemos que los no nacidos son un anclaje muy, muy fuerte, muy profundo para bloquearnos en muchos aspectos de la vida. Y comprender que es por un bien mayor, que al principio dudamos y lo negamos y está muy bien, nos genera mucho dolor, mucha bronca, pero sabemos de la bioexistencia consciente que es por un bien mayor. Siempre. Y que no parece. Es antibiológico. No parece. Claro, sí. Es antibiológico. La biología no se permite un hecho antibiológico. Pero cuando ocurre es porque más arriba hay un hecho más antibiológico. Y cuando comprendemos ese hecho más antibiológico aún, es cuando llegamos a ese eje que nos da tanta paz. Sí. Sí, nos da tanta paz. Comprendemos por qué, para qué cree esta realidad. Para que, exacto, para que paso por este dolor de llevar a cabo una gestación hasta la semana 36 y que este bebé luego decida irse. El alma de ese bebé trae un mensaje detrás muy importante, que si tú decides seguir el hilo de esto, te va a traer algo, un regalo muy grande para ti, para tu vida, una transformación, una paz que de pronto no has podido encontrar en tu proceso de duelo. Bien, gracias. Gracias por compartirlo. Bueno, retomando con este caso, así cierro y si querés compartir algo vos, personal o de tus consultas. Esta consultante, este juicio hacia el papá no es solamente hacia este papá, sino hacia todos los padres. Yo hago una pregunta muy importante cuando hago el análisis de proyecto y sentido sobre economía, es nombrar a cada uno de los ancestros que han sido mal vistos en el aspecto económico, ¿no? Ya sea porque administraron mal su economía o porque fueron muy abundantes económicamente y fueron juzgados por otras cuestiones. Por esto que decimos, abandono, se fue del clan, desapareció, no lo vimos más, delitos, fue preso por algo. Miles de juicios que hacen que este miembro del clan, este padre del clan, sea mal visto, y hoy en día, ¿cómo me va a permitir el inconsciente tener abundancia económica? Cuando le hago esa pregunta, todos mis ancestros, incluido mi papá, todos los padres del clan, por eso salió este tema, son juzgados por el clan, obviamente por mí también, porque el inconsciente individual sabemos que está regido 100% por el familiar, y a su vez el familiar por el colectivo, por alcohólicos, mujeriegos, y le gustan las prostitutas, se gastaron todo el dinero en mujeres y prostitutas. No se puede tener dinero en esta familia, otro de los juicios. El dinero es para gastarlo y disfrutarlo. Sí. Por ahí, con razón estamos teniendo un vivo juntos, porque por ahí también está abuelos alcohólicos, con mujeres, bueno, y eso, que el dinero es para disfrutarlo, vamos a gastarlo, de pronto no pensar en el futuro, no ahorrar, no invertir en ti para cuando estés en tu vejez, sino todo ahora. O sea, se acaba el mundo, vamos a gastarnos el dinero que estamos ganando. Y ahí donde encontramos el alivio de la guerra. El alivio de la guerra aparece también. Estos soldados que de repente tenían un día de paz, ya sea porque finalizaba una batalla o volvían a casa o no, estaban muy lejos en otro país. Y era el ratito que tenían para disfrutar, el cigarrillo, el alcohol, las mujeres. Y bueno, ahí se ancló como positivo este formato, ¿no? Que también lo vemos en las adicciones.
Sí. Nunca hay que olvidarnos el alivio de la guerra. Hay que ver ese adolescente, ese niño, porque eran niños que enviaban a la guerra, casi adolescente, con todas estas hormonas para disfrutar, eh, y no poder hacerlo y vivir en ese estado de trinchera que si asomo la cabeza pierdo la vida Matan. y no sé cuándo. No duermo, duermo con un ojo abierto, prácticamente como solemos decir acá en Argentina, duermo con un ojo cerrado y el otro abierto por las dudas. Ese momento de fumar un cigarrillo, de tomar un trago de alcohol en algún bar o lo que sea, y bueno, y ahí se ancló esta distorsión que después más abajo se crea un ciclo de repetición que repítanlo porque esto le salvó la vida a este ancestro, a este padre. Después volvió, tuvo hijos y se reprodujo el clan. No importa, hay que repetirlo. Y bueno, cuando da ese juicio en el análisis del árbol, porque no llegamos, estamos en papá, muy bueno. A sus 3 añitos, papá está jugando en el río, lejos de su papá, o sea, el abuelo de la consultante, con mamá, porque es una edad de estar cerca de mamá, pero a veces no estamos cerca de mamá. Estaba cerca de mamá en el río jugando. Y no es una bomba lo que salió, pero mamá no me deja jugar, no me deja disfrutar, no me deja meter los piecitos en el río. Es muy autoritaria. En este caso la autoridad la ejercía mamá. Papá no estaba nunca. Y mamá no me deja, me sobreprotege, no me deja hacer, no me deja expandirme. Entonces, ¿cómo de adulto yo voy a hacer lo que realmente me gusta, lo que realmente quiero hacer, me llena, me reconforta? ¿Cómo me voy a dedicar a eso y voy a vivir de eso si no lo tengo permitido por mamá? Y vos, papá, no haces nada. Wow, cuando liberó todo eso ese niño, y ahora de adulto ella se lo está creando mal visto, ¿no? Cuando lo comprendió, abrió los ojos, dijo, wow, nunca me lo contó esto, papá. Nunca me lo vio. Impresionante. Lo había pasado por el cuerpo esa emoción. Claro. Nos dice Marita aquí, en mi primera apertura vi el síntoma de hemorroides que estaba relacionado con mi papá cuando nos abandonó. Gracias Marita por compartir. No sé si quieras compartir algo como más específico acerca de lo que viste, pero sí, claro, hemorroides está muy relacionado con identidad, si no estoy mal, ¿cierto, Arnaldo? Exacto. Marcaje de territorio y mi identidad en el clan. ¿Quién soy en este clan? Puedo estar corrido de hermanos, de rango de hermandad, puedo estar ocupando un rol, estoy ocupando un rol seguro que no me corresponde, ¿no? No puedo marcar este territorio, porque sabemos que los animales marcan el territorio con la materia fecal y con la orina. Las hembras con la materia fecal, los machos con la Ahí orina. está, claro, es vivido en femenino, claro. Sí. Sí, Entonces, sí. ¿es qué rol te tocó asumir cuando papá se va también? Claro. ¿Y cómo ha descompensado eso tu vida? Porque igual, nuevamente lo que estamos hablando, cuando nosotros no sabemos, no somos conscientes y nos vamos hacia una polaridad que no nos corresponde, se desordenan un montón de cosas en nuestra vida también. Por eso es tan importante tener bien estructurados dentro de nosotros a papá y mamá. Y lo cierto es, así honestamente, que ninguno de nosotros los tiene, porque si no, no estaríamos acá. No tendríamos. Hace parte de nuestro proceso, claro, hace parte de nuestro proceso de venir y encarnar aquí, crear esta realidad y abrir el espacio-tiempo, empezar a sanarlos dentro de nosotros. Exacto. Y, No estaríamos aquí, no estaríamos encarnados. claro, totalmente. Entonces, está buenísimo. Fíjense, una de las cosas que yo decía es, en todo mi primer ciclo pude sanar a mamá y vi muchas cosas de por qué papá estaba involucrado en todo este desequilibrio de mamá. Ahora en este segundo ciclo que estoy haciendo, estoy en el proceso de sanar a papá también e integrar a papá. Entonces es súper lindo porque los síntomas que vas creando en tu realidad, si todos tienen un centro, un punto en común que va a tener como mucha lógica
y en todos los síntomas vas a encontrar ese punto en común, pero es como unos te llevan a sanar este aspecto femenino que muchas corrientes espirituales te dicen, sana tu femenino, haz X, Y o Z, pero no lo hacen de una forma tan profunda como venir a ver, bueno, cuál era el femenino en tu vida y cómo vas a realmente integrarlo. Y luego en otros el masculino, y es lo que venimos a hacer. De casos que me estabas diciendo que haya podido Sí, ver, muchos de economía, que creo que ya los habíamos conversado también, que están todavía en una primera etapa, es la influencia tan poderosa que tiene como mamá ve a papá en la vida. sí, Entonces, exacto. estamos nuevamente en esta primera capa que nos muestra, y tengo muchos casos así, en los cuales mamá no considera que papá sea suficiente. Claro. Y esto termina afectando profundamente la economía de los hijos. ¿Ok? Fíjate cómo es, que es un caso bien interesante. Por ejemplo, uno que tengo que es eh, en consultante, vino una mujer a consulta y empezamos a ver ciertas cosas de papá, como papá ausente, y cómo se ve eso en términos de conflicto con su economía, en especial con relación a las deudas. Pasa que esta consultante no pudo seguir en consulta y manda a un hombre a trabajar por ella. Y en el hombre, ¿qué es lo que vemos? Que mamá ve terriblemente a papá, o sea, no Claro. lo ve como proveedor, lo ve casi como ese mismo padre ausente. ¿Qué pasa? Se deja estafar, no es el hombre con los pantalones pues en la casa, ella siente que el mundo le debe algo, Exacto. porque este marido no le ha sabido dar. Entonces también es como mamá ve a ese papá y lo pone en ese lugar del mal visto, que termina afectando a nosotros y cómo podemos movernos en la vida, claro, tanto en síntomas físicos, obviamente, pero también en temas como económicos. ¿Sí? Y ese Claro, es un pero caso yo ahora soy adulto, yo sé lo que piensa mamá de papá, lo que pensaba. Pero siempre nos opera ese niño. totalmente, son esas versiones que tenemos que ir a rescatar. Mm, Están esos dolores vivos, o sea, para nosotros, es como cada instante que pasa, es como, ustedes han visto cómo se hacían las películas antes, no sé si se hacen así todavía por la era digital, pero ven cómo van pasando las imágenes en el rollo ujú. y luego van acelerándolo para que se vea como una imagen fluida. Nosotros somos eso. Esa es Cada realidad. instante que pasa, una marca de nosotros se queda en el tiempo y depende de que lo que estaba pasando en esos momentos, la emoción asociada a eso se queda también anclada en el tiempo. Entonces Ujú. nosotros tenemos que ir también a rescatar esas versiones de nosotros. Y nuestro niño, que apenas está empezando a descubrir el mundo, que está empezando a ver cómo se manejan estas dinámicas y que tiene como las emociones a flor de piel, va a Mm. ser el que va a guardar estas cargas más Y en pesadas. Entonces, esta por eso es que es tan etapa, en importante. esta Ujú. etapa hasta los 7 años, inclusive quiero ser aceptado por mamá. Si mamá me abandona, me ve que hincho para papá, me corre, no me da mala teta, no me da mala mamadera, no me prepara mala papilla, no me hace mala comida, no me acobija, no. Y entonces, no, muero, no me lo voy a permitir. Prefiero ver mal a papá como mamá, me asocio a mamá y Mm. listo, solucionado el tema. El tema es que Sí, hay una después, si yo lealtad. soy varón, y es como le pasó a tu consultante varón, voy a tender a hacer todo lo contrario, papá, porque papá es un mal visto del clan. Claro. Yo quiero ser Sigue, bien sigue, visto porque si me quedo sin manada, muero. claro, sigue generando deudas, porque igual hay una Claro. lealtad hacia papá en el sentido en el que este niño, por supuesto, que ama profundamente, dice, yo veo a mi papá genera deudas, no tiene una buena economía, entonces yo no lo puedo superar, o sea, tengo que seguir generando deudas también, porque si no, mostraría que papá sí podía. Claro. Y entonces eso comprobaría que es mal visto y yo no quiero. Pero también tiende a ser todo aquello que para mamá sí servía. Entonces, súper trabajador, está súper pendiente de mamá, hace todo lo que dice mamá y terminan generándose también, hay un montón de desequilibrios en su relación con pareja. Y, y así estamos compensando todo el tiempo. Y luego otro caso, también economía, en el cual está todo este tema de no puedo, digamos, obtener el dinero suficiente o el dinero que me gustaría, y vemos nuevamente esta imagen de cómo frente a mamá, papá está tan
desacomodado, como que tiene es muy, muy, muy mal visto porque no es suficiente, no es suficiente proveedor, es un niño y el consultante en muchos casos puede llegar a seguir estos mismos patrones de los que mamá, o sea, que mamá contemplaba a papá hacer. ¿Por qué? Por esta misma lealtad que acabamos de explicar. ¿Sí? No lo puedo superar, pero No al lo mismo puedo. tiempo dentro del consultante están los juicios hacia papá. Está ese mal visto. Toca pasar también para ir a ver la historia de papá, para ver, bueno, qué era lo que estaba pasando realmente con papá. Uy, Juan Manuel, qué rico que estás por acá. Un Hola, abrazo Juan Manuel, grande. hola, Anita. Natalia Eso. Fetiu, después de un tiempo de estar con mis parejas, llegar el año, ellos siempre pierden el trabajo. Inmediatamente me alejo de ellos. Mm. Natalia, ¿tienes hijos? Está interesante verlo, Mm, porque recuerda que una de las cosas que nosotros sabemos y trabajamos en infertilidad, y en muchos casos de infertilidad oculta, que es aquella que te está alejando de tener hijos, es que si tú no tienes una pareja que pueda proveer, mm. entonces, según la biología, no están las condiciones dadas para tener hijos. Son Entonces los estaría dos bien interesante. hechos antibiológicos y acá se ve la escasez por infertilidad oculta. Sí, es como un escenario que se te presenta alrededor para que Mm. no consideres que las condiciones son adecuadas para que eventualmente tú te puedas reproducir. Y una de las cosas es, mi pareja no tiene trabajo, no va a tener de pronto cómo mantener un hogar, eventualmente no lo considero adecuado, esto es súper biológico, Ujú. para reproducirme y que sea el padre de mis hijos. Perfecto. No puedo encontrar un hombre proveedor, así es, eso es. Son temas para ir a revisar. Es un tesoro lo que tienes acá y que te puedas dar Sí. cuenta y que puedas tomar conciencia de Y esto. para dejar de crear este patrón, ¿verdad? Esto Totalmente. está en tu pasado, sí o sí. La realidad que está acá delante mío es mi pasado. Sí, Tu futuro está acá adentro, tu interior, cerrando los ojos, eh, recordando, reviviendo y reparando todo ese dolorcito que hay todavía. sí. Mira, nos dice, claro, Natalia nos dice, mi papá falleció cuando tenía 9 años y mi mamá Mm, siempre fue la proveedora. claro. Ese es uno de estos anclantes. Cuando papá no está, ahí hay un dolor Claro. muy grande para ir a explorar. Sí, 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 sí. Está tratando de evitar que quede embarazada si no tiene hijos, o no sé el número de hijos que es ella, porque puede haber una infertilidad oculta de segundo, tercero, cuarto, no hay número de hijos, porque a la altura de ese hijo fue donde ocurrió este hecho doloroso que ancla una infertilidad. Eh, Mm. y te está tratando de evitar que pase eso, un embarazo y después se vaya, y quede Sí. un hijo abandonado y vos tengas que hacer lo mismo que hizo mamá. Ujú. Está evitando que ocurra ese hecho doloroso. Está salvando Claro. la vida a papá todavía. Esa pareja que al tiempo pierde el trabajo lo hace para salvarle la vida a papá. Porque si queda embarazada, tiene un hijo, el inconsciente interpreta que va a morir esa pareja. Wow, Mm, qué fuerte. eso. Claro que sí. Sí, un pichón. Después contanos cómo después de esta caída de ficha, seguro que te va a caer una ficha muy grande. Mira, me dice, cuando yo me quedo embarazada, se enfermó mi ex marido que falleció hace 2 meses. Mm, Mira, claro, patrón, patrón de repetición que así sea antibiológico, muy antibiológico, si te dio bien, sumamos, hay madre viva y hay hijo vivo. claro, te da Suma, vida sí, aquí. sí, sí. Está muy bueno que lo Exacto, veas en el libro de infertilidad. El sí, valor que tenemos para la biología va a ser que la madre tiene un 100 y el hijo también, y papá tiene, pero tiene menos. un Entonces, poco menos. hace estos cálculos matemáticos el inconsciente biológico que no le importan las emociones, sino mantener la multiplicación de la especie. Sí, Si es son crudo es el datos. inconsciente, sí, sí, sí.
Para la evolución solamente somos datos y mira probabilidades, y si las probabilidades de que tú hayas llegado hasta la edad que tienes ahorita son altas porque estás aquí, solo con un padre que en realidad era solo tu madre, entonces va a tratar de replicarlo. Claro, dio por resultado vida. Sí, es así. Arnaldo. Bueno, Juanita, ya se nos pasó la horita. Se nos pasa 5 súper rápido minutitos. Qué siempre, lindo, se nos quedó por ahí en el tintero la celiaquía, otro montón de síntomas que habíamos conversado con relación al padre, pero bueno. Síntomas de manos, mirá. De manos, mira esto. ¿Qué te pasó? Contacto. Es una... mirá si me va a salir. No es psoriasis, pero es... bueno, no me sale el nombre ahora. ¿Como eczema? Eczema, exactamente. En la mano. En la mano. Quiero Contacto con el padre. con papá. Total. Imagínate. Bueno, pues perfecto para hoy. Muchas gracias a todos. Gracias, Natalia, por compartir con nosotros. Gracias, Beli, Natalia, también. gracias a todos los que compartieron. Si no contestamos alguno, perdón, pero sigan subiéndose en los vivos con nosotros, que esperamos poder seguir compartiendo y nutriendo este espacio gracias a ustedes, porque ustedes hacen muchísimo de este espacio. Y bueno, estas conversaciones siempre son súper agradables. Te tengo que confesar que te tengo una envidia impresionante. Tengo que liberar. Porque estás de musculosa y yo mirá los buzos que tengo. Y abajo otro buzo, qué hermoso, qué lindo paisaje. Aquí, en la mitad de la naturaleza, acabo de llegar, bueno, me perdonarán haber llegado un poquito tarde al vivo, les estaré compartiendo. Gracias por un poco en las... compartir este paisaje también. ¿Qué temperatura está? Yo creo que estamos como unos 32 grados centígrados por ahí. Acá 1 grado debe ser. No, la otra polaridad. Siempre me pasa lo mismo que cuando ustedes están en verano, en diciembre, yo también estoy congelada y soy como, ay, qué rico estar en tierra caliente. Pero bueno, eso pasa. Bueno, Juanita, un gusto, como todos los vivos que estamos haciendo, la verdad que gracias. Gracias a todos los que compartieron sus historias, sus dolorcitos, y esperamos haberles llevado un poquito de conciencia, un poquito de alivio a esas almas que bueno, que todavía le faltan descubrir. Es solamente eso. Sí, muchísimas gracias. Gracias a todos. Gracias, Juanita. Para te mando un contestar antes de salir, sí estoy en Colombia y estoy viéndome con mis consultantes acá y con otros consultores. Bien. Si quieres me mandas un mensaje interno y nos podemos ver. Un abrazo a todos, Alejandro, Marita, a todos. Gracias, Arnaldo. Gracias. Súper agradable estos vivos. Nos vemos. Chao. Chao.